computer. Ahí está grabando. Vamos, sigamos con la clase. Ya, ahí sí. Ya. Sonrían porque los estamos grabando, ¿ya? Después los que están en pantalla, ¿cierto? Van a aparecer en YouTube, yo creo. Ya. Así como les contaba, ¿ya? Eh, lo- los españoles llegaron a América buscando nuevas rutas para llegar a las Indias. Las Indias era todo lo que es China, Indonesia, eh, ¿cuánto que se llama? El, China, Indonesia, la India, ¿ya? Kirguistán y todos esos países que están ahí debajo de China, ¿ya? Cuando tengan un mapa lo miran, ¿ya? La idea era que llegara a esos lugares porque ahí las especias, ¿ya? eran catalogadas como casi oro, ¿ya? En ese tiempo, ¿ya? No sé si alguien ha escuchado que botar las sales de mala suerte. ¿Han escuchado ese dicho, ese Sí, mito, cierto? sí, profe. Bueno, es un mito solamente, ¿ya? Era porque en esos tiempos la sal, esa sal que nosotros le echamos a todas las comidas, eh, era muy requerida. Recuerden que no había refrigerador. Como no había refrigerador, entonces las cosas las salaban para que duraran en el tiempo, ¿ya? Para eso servía, ¿ya? Y como en Europa no habían plantas de sal, no producían sal, ¿cierto? Ir a buscarlas a la otra mitad del mundo, esos lugares, salía muy caro. Había que pagar barcos, ¿cierto? Personal y un montón de cosas. Entonces era caro y el que tenía sal era rico, ¿ya? Mi señora todavía ¿cuánto que se llama? Para el año nuevo compramos bolsas de sal para la buena suerte del año, para que no nos falte nada. Imagínense. Todavía dura el mito, ¿ya? Entonces, por eso llegaron los españoles a estas tierras, pensando que eran las Indias, ¿ya? Pero cuando llegaron se encontraron primero se encontraron con gente que no se vestía, ¿cierto? Que con suerte se tapaba el rabo, gente que no tenía barba, ¿ya? Eh, no tenían enfermedades, eran mucho más limpios que ellos y ese tipo de cosas. El charqui, exactamente, para eso servía la sal. Margarita Pino dice que claro, las intercambiaban semillas entre clanes y grupos de otros pueblos originarios, ¿ya? Entonces, como les dije, esta tarea para la próxima semana, para que la analicemos, ¿ya? Y la veamos. Otra pregunta, ¿ya? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Quién me habla? Patricia, Patricia, cuénteme. sobre la tarea que hay que hacer, por ejemplo, si uno elige, por ejemplo, si yo elijo los porotos con rienda, Ya, ya, y yo tengo que poner los ingredientes de dónde pertenece, la procedencia de todos los ingredientes o del plato. no, la procedencia de todos los ingredientes. Ya, Ah, ya, 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 está bien, profe, ya, Patricia, gracias. ya. Sigamos, ¿cierto? Aquí dice, desconoce la procedencia, sí, bueno, si desconoce eh, la procedencia de algún ingrediente, ¿cierto? En Internet está todo, todo está en Internet. Y los que tengan dudas me preguntan por el WhatsApp. Yo no sé si el profesor les dio mi WhatsApp, ¿ya? O lo vemos la próxima semana. Dice, la cazuela que comemos en Chile y en América es un plato típicamente mestizo. ¿Por qué cree usted que hace referencia a esta afirmación? Mestizo se le llama, ¿cierto?, a las mezclas, ¿ya? Chile es un país de mestizos. ¿Por qué? Porque se dio origen de acuerdo a la mezcla entre españoles, ¿cierto? Y los hombres españoles y mujeres de pueblos originarios. En América fue así, ¿cierto?
porque los españoles no traían a sus señoras a los que estaban casados. Venían acá y tomaban una mujer, ¿cierto? Y la hacían su esposa y tenían hijos, ¿ya? Ese es el mestizaje, ¿ya? Más adelante vamos a ver las escalas sociales que existían en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué la cazuela es un plato típicamente mestizo? Porque mezcla, ¿cierto? Ingredientes originarios de acá, de Chile, de América, de Chile y de América, ¿cierto? Y además mezcla alimentos que vienen de Europa y también de Asia, ¿cierto? Algún ingrediente de la cazuela que venga de Europa. ¿Sabe? Alguien me escribió ahí. Los porotos con pilco, qué rico. El arroz. El arroz, ¿sí? ¿Quién le echa arroz a la cazuela? Yo no sé si todos le echan arroz a la cazuela. El choclo. El La choclo de papa, acá, profe. la papa y el choclo son originarios de acá de América, ¿cierto? Y la carne que lleva, ¿cierto? Es de Europa porque ellos consumían vacuno, pollo, cerdo, ¿cierto? Esos animales llegaron acá por ellos, ¿ya? Los aliños, hay aliños que no son originarios de acá de Chile. Muchos aliños no son originarios de Chile. Los condimentos, muy bien, vienen de Asia la mayoría de los condimentos, ¿ya? El pollo, sí, exactamente. Muy bien, chiquillos, ¿ya? Sigamos. Esto es más que nada una introducción que ya más o menos conversando ya tenemos idea de qué se trata la identidad, ¿cierto? De un territorio, de un pueblo, de una nación, de un estado, ¿ya? Más que nada habla de eso, ¿ya? Y cómo buscar nuestras huellas en el pasado, ¿ya? De dónde venimos, quiénes éramos, quién fue mi abuelo, quién fue la mamá y mi papá, la mamá y el papá de mi abuelo, ¿ya? Es escarbar, ¿cierto?, en la historia. Quiénes somos, de dónde venimos. Para eso sirve la historia, ¿cierto? Hay que conocer la historia, ¿cierto? Para que seamos mejores en el futuro, ¿ya? Y no cometamos los mismos errores. Ya, esta, esta también me interesa que le saquen una foto y hagan esta tarea que dice, a continuación responda a las siguientes preguntas. ¿Dónde nacieron? ¿En qué lugar vive actualmente? ¿A qué lugar de Chile, cierto, que usted no conoce le gustaría viajar? ¿Ya? La segunda pregunta. ¿Sabe la procedencia que tienen los nombres de algunos lugares que mencionó? ¿Ya? Yo en estos momentos, por ejemplo, yo estoy en Santiago, ¿ya? Porque trabajo en Santiago y el fin de semana me voy a Machalí, yo vivo en Machalí, ¿ya? En Santiago, ¿cierto? Hay tres iconos que tienen nombre mapuche. Vitacura, la comuna de Vitacura, ¿cierto? Que es Piedra Grande, ¿cierto? El Cerro Manquehue, lugar que significa en Mapudungún, significa hogar de cóndores o lugar de cóndores, ¿cierto? Y Mapocho, que en realidad era Mapuchuco, no era Mapocho, era Mapuchuco, Ah, era agua que baja hacia el valle, ¿ya? Ahí yo les digo, Peñalolén significa reunión de hermanos. buenos vecinos, dicen algunos políticos, ¿ah? Pero sí, va por ahí el concepto. ¿Quién me habló recién? ¿Aló? Yo, ¿Quién es? Luciano. Luciano, ya Luciano, sí. Sí, tiene el concepto ese de reunión, de buen vecino y todo eso, ¿ya? Rancagua. ¿Quién vive en Rancagua? ¿Alguien sabe qué significa Rancagua? Ya, tarea para la casa entonces, ¿ya? Yo vivo en Rancagua, pero no tengo idea. Machalí, tierra de brujos. ¿Ah?
Yay, la ciudad del viento. Sí, muy bien, chiquillos. Vamos a ver qué dice el chat. No lo sé, yo no lo sé. Dice yo. ¿Quién escribe aquí? Manu. Dice, la mayoría de los nombres de comunas vienen de nombres nativos. Vienen de ¿cuánto se llama? Lenguajes de pueblos originarios. ¿Ya? Ese es el concepto. Lautaro. Bueno, Lautaro era Toki. ¿Ya? Eso. Y la última pregunta de esta foto, ¿cierto? Supongo que ahí aparecen las tres, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que actualmente encontramos nombres de calles, comunas y regiones tanto de origen español como de indígena? ¿Cierto? Eso, para que me lo contesten para la próxima semana, sáquenle una foto, ¿ya? Que no, muy bien, Concepción, árbol peumo. Eso no lo sabía Eduardo, no lo sabía. ¿Ve? Que si uno aprende también. Ya, entonces, estas tres preguntas y las que estaban atrás, también para la próxima semana. ¿Ya? Sigamos. Nuestros pueblos originarios. El investigador estadounidense H.F. Dobbins ha calculado que un 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. La muerte de muchos de los indígenas que habitaban este territorio a la llegada de los españoles constituye uno de los desastres demográficos mayores de la historia. Sin embargo, esto no solo se debió a la rebelión indígena frente a los conquistadores, sino también a las enfermedades que los europeos trajeron con ellos y ante las cuales los indígenas americanos aún no contaban con defensas naturales, como por ejemplo la gripe. ¿Ya? Las sociedades indígenas, si bien opusieron resistencia a los conquistadores, adoptaron gran parte de las creencias y costumbres españolas. En algunos casos, estas creencias occidentales se mezclaron con los elementos de la cultura originaria, dando paso a un fenómeno denominado sincretismo. Entre otros casos, muchas de las costumbres y culturas propias de la identidad indígena se perdieron con el tiempo. Por ello, frente a esta situación, es pertinente preguntarse, ¿qué quedó de nuestros pueblos originarios? ¿Qué podemos observar como parte de la cultura actual de América? ¿Cómo se ha logrado preservar el legado de memoria si gran parte de ellos no dejaron testimonio escrito? ¿Ya? Esta reflexión que hace este investigador, ¿cierto? Igual hay vestigios, chiquillos. Hay hartos vestigios y hay hartos testigos de que hubieron pueblos originarios en Chile. Lo que pasa es que, como les decía, los libros no están actualizados, ¿cierto? Pero sí, si uno los busca, uno los encuentra. ¿Ya? En varias partes de Chile, ¿cierto? Existen varios vestigios de nuestros pueblos originarios. No dejaron grandes construcciones, es verdad, ¿ya? Pero muchos de los pueblos originarios de acá, sobre todo de este sector de América, Chile, Argentina, ¿cierto? No se necesitaban construcciones porque tenían la cordillera de los Andes, ¿ya? Y como dice un investigador chileno, ¿ya? Dice que los mapuches o los pueblos originarios chilenos, ¿cierto? No necesitaban construir nada porque tenían pirámides naturales, ¿ya? El Cerro Manquehue, como les contaban antes, ¿cierto? Acá en Santiago es considerado una pirámide tanto para el pueblo inca, que llegaba hasta acá, como para los eh, mapuches que vivían acá en Santiago, ¿ya? Entonces, Santiago está lleno de cerros. Y cada uno de los cerros era
era un monumento para hacer una ofrenda, ¿ya? Profe, el Cerro Mocoén, que está ¿Dónde? ubicado en los Andes, al interior de San Esteban, también era una pirámide para los... Exactamente. ¿Quién me habló aquí? Que yo no, que yo, Félix, ¿cómo? Félix, Félix, sí, Félix, muy bien, muy bien, sí, eso es verdad. Siempre los pueblos originarios, o sea, los pueblos originarios en general de América, ¿ya? Han construido, los que construyeron, ¿cierto? Los, los aztecas construyeron pirámides, los mayas construyeron pirámides, ¿cierto? Y los incas estaban instalados ¿en cuanto que se llama? Estaban instalados también en cerros. Entonces, también construyeron, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto que se llama? Ellos construyeron, pero los pueblos originarios chilenos no necesitaban construir porque tenían pirámides naturales, ¿ya? Y las pirámides, por lo general, tal como lo hicieron los egipcios, ¿cierto? Eran ofrendas para el más allá, a algún dios, ¿cierto? O en el caso de los egipcios, ¿cierto? Que eran tumbas para viajar al más allá. De hecho, a los egipcios los enterraban con toda su riqueza, porque ellos necesitaban viajar con toda la riqueza que tenían. El Cerro Pucará. ¿Dónde queda ese cerro, Silvia? Si me puede, porque me suena, pero no sé dónde queda. Si me lo puede aclarar. Entonces, sí hay vestigios de los pueblos originarios en Chile y ahora con, en Graneros. Yo había escuchado eso. Hay un cerro en Graneros donde hay pucarás. Las pucarás eran construcciones de pueblos originarios, ¿ya? Eran este tipo de chozas que están aquí, ¿ya? Pero abiertas. Eran profe, construcciones. Cuénteme. el cerro o la montaña, digamos, o el cerro El Indio, que ese está ubicado en el paso fronterizo de los Libertadores, también era una pirámide de los... Sí, pues, sí, pues, sí. Sobre todo aquí en el centro sur, centro, en el Chile central, ¿cierto? Que va de Coquimbo ¿de cuánto que se llama? Hasta el río Maule, un poquito más allá, ¿cierto? Había mucho de eso, mucho cerro pirámide para los pueblos originarios, ¿ya? Que servían de mucho. Es más, los mapuches en el sur, en su, no sé cuánto que se llama, en su origen, ¿cierto? En los volcanes existen los pillanes, que son espíritus malos para los mapuches. Entonces, cuando explota un volcán, se liberan los pillanes. Entonces, desgracia. ¿Ya? Sí, así es. Es que más que nada eran tortura, Eduardo. Ahí torturaban a los mapuches, ¿cierto? Para que los sometían. Recuerden que aparte de que los españoles llegaron buscando nuevas rutas, ¿ya? También venían en nombre de la Iglesia Católica, a que los pueblos originarios se sometieran, ¿cierto?, a la normativa de la religión católica. La Biblia, que hay un solo Dios, y que ese Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, ¿cierto? Eh, a eso venían los españoles también, a evangelizar, ¿ya? Así le llamaban. Si no aceptaba si no aceptaba la Biblia, ¿cierto? Les corrían cuchilla a todos, ¿no? Eso era la evangelización, ¿ya? Porque se supone que estos terrenos iban a pertenecer al reino de España, a la monarquía española, ¿ya? Y eh, iba a convertir a todos los pueblos originarios en católicos, ¿ya? Y todos tenían que rendirle honores a un solo Dios, ¿cierto?
y a la Virgen María como madre de Jesús. ¿No? Aquí hay unas pucaradas, ¿cierto? Que estas son de Caserones, en el norte de Chile. Copiapó, aproximadamente a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Yo conozco unas de San Pedro de Atacama, también son pucaradas. Están, están mucho mejor mantenidas, ¿ya? Están mucho mejor mantenidas. Ya, sigamos. Todavía hay muchos aspectos que se desconocen acerca de nuestros antepasados, ya que han quedado testimonios o evidencias, no han quedado testimonios ni evidencias escritas. Sin embargo, muchas costumbres y tradiciones se preservaron oralmente de generación en generación, manteniéndose día a día eh, hasta el día de hoy. Los cronistas españoles también ayudaron a preservar la memoria, dejando registro de lo que observaron en diarios personales. Por otra parte, descubrimientos arqueológicos y diversas investigaciones han permitido reconstruir el mundo y la forma de vida de los pueblos prehispánicos. Como les decía antes, hace como 5 años comenzó un proyecto del el Santiago Inca, yo creo que más, 2015, 8 años. El Santiago Inca, donde excavaron el Museo Histórico Nacional, que está al frente de la Plaza de Armas acá en Santiago, ¿cierto? Y descubrieron vestigios incas. ¿Ya? Aquí vivían los incas, tenían artesanía, tenían un montón de cosas. ¿Ya? Este libro está editado como el 2009-2010, entonces todavía no estaba eso. Debieron de actualizar esas materias, ¿cierto? ¿Qué más? La vida. Se supone que hay, hay crónicas de españoles, ¿ya? Que quedaron, que según ellos, antes de, antes de ello acá no había vida, no había vida social, nada, pero sí la había vida social, había una civilización, ¿ya? Cuando llegaron los españoles a México, ¿ya? A Tenochtitlán, ¿ya? Que era la ciudad de los aztecas, ¿cierto? Se encontraron con muchas cosas que en Europa no existían. Ejemplo, los aztecas tenían vías de evacuación de aguas, ¿ya? De aguas servidas. En Europa no existían vías de evacuación. En Francia, en la Francia, en la Francia medieval, ¿cierto? Existían edificios, y toda la mugre la tiraban por la ventana para abajo. Si usted andaba en la calle en Francia en esos tiempos, ¿cierto? Tiraban toda la basura, ¿cierto? Y todos los desechos los tiraban en la calle. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar? Ya, sigamos. Entonces, cuando llegaron los españoles a Tenochtitlán, ¿ya? Que es la capital azteca, se encontraron con ese tipo de desarrollo tecnológico. Los aztecas se bañaban todos los días, se afeitaban, ¿ya? Los españoles venían todos cochinos, todos hediondos, y más encima la gripe, ¿ya? Entonces, eso fomentó, ¿cierto?, que los pueblos originarios fueran muriéndose por la enfermedad, además por, por los enfrentamientos armados que tuvieron, ¿ya? Como les decía, ¿cierto?, antes de la llegada de los europeos, ¿cierto?, en América existían distintos pueblos originarios con formas de vida, costumbres y organizaciones sociales diversas, ¿ya? La organización social, chiquillos, es así. Hoy en día la organización social de la República de Chile está por un presidente de la República, 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, ¿ya? Que es en donde está el presidente de la República también, están los ministros y los ministerios. Está el poder legislativo, ¿cierto? Que es el Congreso, ¿cierto? Que está dividido en dos, está la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y el Senado, ¿ya? Ese es el poder legislativo. Y después tenemos el poder judicial, ¿cierto?
donde está la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones y todos los juzgados, ¿ya? Que existen. Esos son los tres poderes del Estado, del Estado, ¿cierto? Los tres poderes del Estado, y luego siguen, ¿cierto? El país está dividido en regiones, cada región tiene su gobernador, ¿cierto? Cada región tiene provincias, ¿ya? Y cada provincia tiene comunas. Las comunas son ¿cierto? Comandadas por un alcalde, ¿cierto? Las regiones por los gobernadores, antes eran intendentes, ¿ya? Y hay, ¿cuánto que se llama? Las provincias. En el caso de Santiago tiene, a ver, tiene la provincia de Santiago, tiene la provincia del Maipo, tiene la provincia de Chacabuco. Son tres provincias. Chacabuco, Maipo y la provincia de Santiago. Eso conforman la región metropolitana. ¿Ya? En Rancagua, ¿cierto? Tiene dos provincias. Las del Cachapoal, ¿cierto? Es la sexta región, estamos hablando. La provincia del Cachapoal y tenemos la provincia de José María Caro. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la organización social, cuando se habla de organización social. ¿Ya? Eh, lógicamente, los incas, los mayas y los aztecas tenían una organización social distinta. Todo quedaba en manos de un emperador, ¿ya? Y al lado del emperador estaban los nobles, ¿ya? Que eran casi todos familias, ¿cierto? Y los que llegaban a casarse con estos nobles, ¿ya? Los mapuches estaban disociados en clanes, ¿ya? Por eso hay mucho conflicto, ¿cierto? Que una parte del pueblo mapuche dice una cosa y otra parte del pueblo mapuche dice otra, porque siempre estuvieron aclanados, nunca tuvieron un gobernador para todos. Estaban los toquis, ¿cierto? Que eran los jefes del clan, ¿cierto? Y ellos comandaban y se reunían con otros toquis para ponerse de acuerdo, pero nunca tuvieron un gobernador, ¿ya? Nunca tuvieron un gobernador en común, todo el pueblo mapuche. ¿Alguien me está hablando? Colchagua, muy bien. Son tres provincias entonces. Gracias, Margarita. Ya. ¿En qué Claro, estaba yo? pero como usted también estaba el escribir, también estaba el hermano Andrés, que tampoco se dieron cuenta, si no, usted no fue el único. Yo creo que como dice Renzo, Ya. Como le estaba diciendo, ¿cierto? El, esa es una organización social ejemplo, ¿ya? Los incas, los mayas y los aztecas tenían un emperador y en él había todo el poder. Él tomaba las decisiones. Tenía sacerdotes, ¿cierto? Tenía una parte legislativa también, la parte legal, ¿cierto? Pero él ponía las normas, ¿ya? Los mapuches, como les decía, ¿cierto? Tenían un jefe de clan, ¿ya? Pero nunca se sometieron a un puro gobernador, porque era tan largo el territorio, tan grande, el pueblo, recuerden que el pueblo mapuche del Maule para allá es por el lado de Chile y por el lado de Argentina, ¿ya? Por Argentina también había mapuche, entonces toda esta zona, ¿cierto? Era ingobernable para una pura persona, no, imposible. Y tampoco los mapuches no tenían la ambición de quedarse uno con el poder nomás, no existía eso, no tenían ese nivel de, cuánto que sea, no sé si no tenían ese nivel de ambición o no los dejaban simplemente, no dejaban que nadie ascendiera al poder. Sí, andan por ahí, los toquis y los loncos andan por ahí. El lonco era el jefe antiguo, el, el viejo del clan era el lonco, ¿ya? Él era el jefe del clan, pero estaban los toquis, que eran los que ejecutaban los trabajos, ¿ya?
Pero el lonco, claro, como dice usted, ¿quién es? Manú. ¿Quién es Manú? El nombre. Los loncos eran los que tomaban, eran las personas sabias, ¿ya? Junto con, no hay que dejar de lado algo, las machis, ¿ya? Eran la guía espiritual de los loncos y del pueblo en general, ¿ya? Entonces, como ven, ¿cierto? Cada pueblo originario tenía su organización social. Así que así funcionaba. Ya, chiquillos, disculpen lo corto de la clase, yo no sé qué les pareció, ¿ya? Esta otra semana trataré de llegar más temprano, todo depende del tránsito, la verdad, acá es terrible. Así que damos por terminada la clase de hoy, ¿ya? Y nos encontramos la próxima semana, ¿ya?